Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Hay noticias que no solo informan, sino que también transforman. Hoy en este episodio, en Su Salud al Día, estaré conversando con Esperanza Reyes, madre de 2 hijos con autismo. Estaremos conversando sobre lo que importa cuando recibimos estas noticias y nos transforman literalmente la vida. Soy Pablo Telechea y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Salud al Día. Hoy aquí le doy la bienvenida a Esperanza Reyes. Esperanza, gusto que estés aquí con nosotros y bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo para ti, Esperanza, es ¿cómo fue ese momento que como madre supiste que tu hijo o tus hijos tenían autismo? ¿Cómo recibiste esa noticia? Sí, honestamente fue un dolor muy fuerte. Yo sentí un gran golpe en el corazón cuando le dieron el diagnóstico de autismo a mi hijo mayor. Él ahora tiene 17 años de edad, pero en ese entonces sentía que el mundo se me acababa. Honestamente solo lloraba, me sentía que la vida había cambiado tremendamente y no sabía qué esperar del todo en lo que se iba a presentar en el futuro de mi hijo. Normalmente uno como padre o madre tiene expectativas y sueños con un hijo que va a nacer. ¿Cómo se vieron afectados estas expectativas y estos sueños cuando tú recibiste el diagnóstico de tu hijo? Yo soy una persona que le gusta mucho buscar información y lo primerito que hice apenas logré secar mis lágrimas semanas después fue empezar a buscar información y no encontré nada bueno. Solo encontraba pronósticos de una vida difícil, de una vida que no iba a poder tener logros, de una vida sin éxitos. Y eso me impactó mucho, porque yo pensaba que indudablemente esa iba a ser nuestra realidad. Entonces el exterior empezó a colorear mi propia perspectiva de qué podía pasar. O sea, comenzaste temprano a informarte. Sí. ¿Qué tan importante fue eso, comenzar temprano? ¿Cómo impacta eso a largo plazo, a mediano y a largo plazo? Bueno, tu vida con tu hijo y la vida de él especialmente. Fue positivo y negativo a la misma vez. ¿Por qué? Negativo porque no había historias positivas de tener a alguien en tu vida con un diagnóstico con autismo. Fue positivo en que empecé a conectarme a este mundo de necesidades especiales. En el futuro, ¿verdad? Yo me daría cuenta que era conectarse a otras familias que realmente podían ver posibilidades, lo que iba a impactar nuestra vida más positivamente. Ahora bien, tú eres hispana, Sí. Nicaragüense. Sí. ¿Cómo juega un punto extra la cultura hispana cuando nos enfrentamos a un desafío de salud en nuestra familia con el autismo? Sí. El hecho cultural, ¿cómo te pasó factura eso? Claro que sí. En particular lo vi con mi esposo, que él también es latino, él es salvadoreño, y para él fue bien duro el diagnóstico, tal vez aún más duro que para mí. Yo llegué a sobrepasar esa negatividad y esos sentimientos mucho más rápido que él. En cambio, para él duró años más que para mí. Fue una dinámica interesante llegar a eso, pero sí, en nuestra cultura también los abuelos, como se ven impactados por la noticia de qué significa tener un pariente que tiene una necesidad especial, nunca es positivo. Acabas de mencionar una palabra importante, negarlo, ¿verdad? Una conducta negativa al principio. Es normal, me imagino yo, porque tú trabajas para Utah Parent Center, es la organización número 1 en el estado de Utah que ayuda a padres con niños con necesidades especiales. Pero esta conducta negativa, ¿cuánto es normal que se extienda en el tiempo? ¿Cuánto es normal para que un padre que nos esté escuchando digo, ¿estoy en esa etapa o no lo estoy? Es una pregunta que no tiene una respuesta específica porque cada persona es individual. Claro. Entonces, ese periodo de duelo varía de persona a persona y las familias pueden incluso regresar a sentir esos sentimientos de dolor después, aunque hayan tomado acción positiva y vayan encaminados en lograr ciertas metas y tener ciertos logros.
siempre se presenta una etapa nueva en la vida de la persona que puede provocar esos sentimientos de negatividad. Así que es algo natural y no es algo que las personas tienen que pelear. Lo que sí es, no pueden solo vivir estancados en esa etapa. La sociedad presiona a veces, es injusta la sociedad, porque estoy pensando tu trabajo como mamá, este camino que has recorrido desde la infancia de tus hijos. Estoy pensando, imaginándome ir en un autobús, por ejemplo, y que tu niño esté en el autobús contigo y las personas que van alrededor no entienden, no conocen la situación, y lo primero que tiende la sociedad es juzgar. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. ¿Y cómo manejas muchos ese momentos juicio? duros en que la gente volteaba a ver, decía cosas, asumían, la gente asume constantemente que es que los padres no saben cómo dominar el comportamiento de los hijos, etcétera, y no entienden que existen otras fuerzas que son distintas y un desarrollo completamente diverso al que están acostumbrados, y causa daño, causa dolor, y las familias se aíslan mucho. Nosotros tuvimos un periodo en que antes de recibir terapias de forma temprana, nos estábamos aislando cada vez más y más de la sociedad y estábamos básicamente viviendo solo en nuestro hogar. ¿Y en qué te afecta eso? Bueno, Más allá de lo literal, sí, afectarte. no tener conexión a la comunidad, no tener conexiones humanas y sentirse que uno está siendo apartado, eso hace daño. Daño no solo a un miembro de la familia, sino a toda la entidad. Y estoy pensando imaginariamente el camino de tus hijos, de ti como mamá, papá. ¿Cuál fue después la siguiente etapa más difícil que has tenido con tu hijo? Por ejemplo, cuando comienza la escuela. Sí. Es un periodo desafiante. ¿Hay programas realmente para ellos? ¿Este país se presta para eso? ¿Estamos bien? ¿Podemos mejorar? Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo manejaste todo esto de que querés que tu hijo se desarrolle como todos los niños de la sociedad? Sí, sí hay mucho apoyo en las escuelas, pero uno tiene que saber cómo acercarse a las escuelas y decir, esto está pasando, esta es la ayuda que yo necesito, y entender que hay derechos para personas con necesidades especiales, que si ellos pueden beneficiarse de estos servicios, es algo que se les debe. Entonces no es un favor, no es algo extra, simplemente es como está formado el sistema en este momento para apoyarlos, pero sí que fue difícil. ¿En qué sentido? Fue Por ejemplo, difícil. ¿Tu hijo te puso desafíos o fue la sociedad que te puso más desafíos? Porque tu hijo... Honestamente fueron ambos. ¿Ambos? Mi hijo tenía comportamientos que eran duros, Claro. Tenía mucha agresión verbal, y cuando era mucho más pequeño tenía más agresión física. Sí logramos recibir terapias fuera del sistema educacional antes de que comenzara a ir, por ejemplo, al kinder. Muy bien. Pero la escuela en sí tenía que extender los apoyos y la forma en que le estábamos ayudando a él a poder ganar habilidades Claro. de cómo expresar sus necesidades de otra forma, porque los comportamientos difíciles son una expresión, una comunicación de lo que están necesitando. Y mencionas esos comportamientos difíciles y vuelvo al escenario común de una mamá hispana que va en el autobús o lo que sea y que la sociedad a veces juzga, como tú dijiste, ¿no? Juzga, no tiene el conocimiento. ¿Qué esperas tú o qué espera una mamá o un papá de un niño con autismo de la sociedad? Y después te voy a preguntar lo que la sociedad piensa a veces, de que a veces no sabemos cómo ayudar, ¿no? Es ambas partes, pero ¿qué espera una mamá con un niño con autismo de la sociedad? Bueno, están los deseos idealistas, es que sean Ya, es pacientes, cierto. que apoyen, que entiendan, que tal vez no se metan y no digan nada si es algo que no pueden entender, a menos que sí puedan ofrecer servicio. Pero lo que la sociedad realmente hace es otra cosa, es reaccionar y malentender y asumir. Pero claro, eso es lo que en la cabeza ahora de una familia que lo vive, estamos pidiendo paciencia, apoyo, amabilidad. Y si no saben, que pregunten, porque preguntar es ser curioso es abrir a la puerta. situación de otra persona. Lo que pasa, ¿no crees que a veces la sociedad, por miedo a lastimarte o a hacerte sentir mal a ti como mamá, se paraliza y no actúa por miedo a cometer un error, por ejemplo? Potencialmente, pero no creo que es cierto en todos los casos. Okay.
Creo que muchas veces las personas juzgan y se avientan Sí, sin no, entender. está bien. Y, Sí. y me encanta escuchar una opinión que viene de una mamá con autismo. Tú mencionaste de que como familia, terapia y terapia. ¿Qué tan afecta esta vida para ustedes, la salud mental de todo el conjunto familiar y cómo lo han manejado? Honestamente nos cambió la vida totalmente. Tener terapia terapia conductual aplicada, lo que llaman en inglés ABA, Applied Behavior Analysis, porque eso nos permitió lograr que nuestro hijo empezara a comunicar su comportamiento de otra forma y a ganar habilidades y también hasta empezar a comunicarse mejor, porque él no hablaba a los 4 años en oraciones, ni se podía comunicar sus pensamientos, pero poquito a poco, con mucho análisis y mucha dedicación, el cambio empezó a surgir en que él podía tolerar más cosas de la vida cotidiana, y su papá logró ver esos cambios y él se quedó en choque porque él pensaba que todo era estático, que las cosas son a como son y así se quedan. Claro. Y no es así. Cada persona progresa, cada persona se desarrolla, puede ser a un paso más corto Claro, que diferente otros. velocidad, yeah. Absolutamente, pero ese cambio nos empezó a abrir el mundo y empezamos a salir más, ir a los parques, relacionarnos con otros, conocer mejor a los vecinos, etcétera. Pero fue un esfuerzo que todos teníamos que apoyar, pero ver el impacto fue lo que cambió todo. Cuéntame un poco cuál es un día normal para ti y qué es lo que te da satisfacción en un día que tal vez estás exhausta y termina el día y tu hijo hace algo que te dice, vale la pena todo lo que hago al día. Todos los días siento que vale la pena todo lo que yo hago. Pero cuéntame un escenario que para ti es fantástico y que tal vez para el resto del mundo es algo que pasa desapercibido. Pablo, yo te estoy contando el principio de mi hijo con autismo, que no se comunicaba, que tenía problemas difíciles, que no estábamos ni siquiera saliendo de nuestro hogar, para decirte que cuando llegamos ya para terminar el 8º grado de la escuela, después de haber recibido años y años y años de apoyo y de conectarnos a la comunidad de otras formas, que también te quiero contar, él ya no necesitaba estar en planes de educación especial. Él logró integrarse y hasta formar clubes en su secundaria, que se ha logrado destacar de una forma que yo jamás me hubiera imaginado. Y eso gracias a los programas, gracias a un conjunto de personas, un equipo de personas, pero especialmente a ustedes. Sí, un grupo multidisciplinario, pero también eso de que aprendimos de no aislarnos de la comunidad. Yo me moría de miedo cada vez que decía, ok, lo voy a poner en ese programa, de ese campamento de niños al que pueden ir todos los niños de la comunidad, porque no el mío. Él tiene que aprender a relacionarse con la comunidad en sí. Y lo empezamos a hacer desde una edad tan temprana que él logró desenvolverse en un mundo más amplio. Entonces, aparte de terapias, solo era integrarlo también a la vida comunitaria. Sí. Hay un dicho africano que dice, se necesita toda una aldea para crear un niño. Y qué mejor ejemplo que este. Todo un equipo multidisciplinario, pero especialmente mamá y papá ahí presentes, y empezar temprano y no aislar, ¿verdad? Algo que le quiero comunicar a la gente que tal vez para el resto de la sociedad, algo que lo vemos tan sencillo a diario y no nos damos cuenta o no le damos la importancia, tal vez para Esperanza, que es mamá de niños con autismo, el que tu hijo te mire a los ojos y te hable 3 palabras, para ti eso es la gloria. ¿Me explico? Cada logro era increíble y es algo que las familias de niños que se desarrollan de forma típica, ellos están acostumbrados a verlo y pasa desapercibido. En cambio, estos logros para una persona con autismo son tan celebrados y son tan preciados porque vienen lentamente, pero cuando se dan es una celebración increíble. Dijiste algo que recién dijiste, te voy a comentar más adelante, no quiero que te olvides de eso, ¿qué era? Yo no lo sé, pero que tú lo sabes. Bueno, sí, la conexión a la comunidad, como te digo, más allá de recibir terapias especializadas, terapia de habla, terapia conductual, terapia de comportamiento, todo tipo de terapia, también era formar las conexiones. La campaña del gobernador de Chad, ¿verdad? Esa es tremenda porque sí está fomentando esa conexión y pasar tiempo juntos, y básicamente se trataba de pasar tiempo juntos con otros niños dentro de la comunidad.
que no necesariamente tenían una necesidad especial, que creo que tuvo uno de los cambios más fuertes en cómo mi hijo se desarrolló. A eso iba, que hay campañas hoy por hoy, no solamente en Utah, sino en Estados Unidos y en muchos países están haciendo un fantástico trabajo también en cuanto a promocionar la unión familiar, la cena familiar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas, ¿verdad? La cena familiar? Que hay familias a veces que quieren tener la cena perfecta, que no haya un ruido, pero me imagino que tu escenario de cena es totalmente diferente. Sí. Cuéntame una cena común donde tú apartes los teléfonos de tus hijos, de tu esposo también, ¿verdad? Y el tuyo. Pero cuéntame una escena común de lo que es un momento de cena con tus hijos. Claro que sí. Nos apoyamos en preparar la comida y luego para poner el comedor con todo lo que se necesita para comer juntos. Y luego al sentarnos nos hacemos preguntas, no solo preguntas básicas, pero preguntas abiertas. ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy en tu día? Para que puedan contarnos historias y ellos puedan sentirse mucho más íntimos incluidos con nosotros también, incluidos y que nos interesa. ¿Y qué te dicen ellos? Bueno, luego nos dicen sobre, bueno, la maestra nos contó este libro fabuloso y luego yo me gané algo en la biblioteca, etcétera. Y ellos están que brillan de felicidad y se sienten apreciados. Y tú como mamá o tu esposo, siempre quiero yo incluir a los dos, porque no es solo siempre la mamá, tu esposo está detrás de cámara quizás hoy, pero ¿qué es lo que ustedes esperan cuando ustedes preguntan a sus hijos? ¿Provocan respuestas o simplemente buscan interacción y que sus hijos se expresen? ¿Qué es lo que honestamente, yo busco conocerlos mejor, porque no puedo asumir que yo tengo un entendimiento pleno de quiénes son como personas, porque ellos se van desarrollando como personas todos los días. Entonces, estar abiertos a esa experiencia y que nos sorprendan de quiénes son, eso siempre es bienvenido. Bien. Bueno, hoy tus hijos, uno de ellos es adolescente. Sí. La adolescencia ya viene con otro paquete, ¿verdad? En los desafíos, ¿cómo estás manejando esto con tu hijo, con la adolescencia? ¿Cómo lo manejas? ¿Hay programas para ellos especialmente? ¿O ya está metido en la comunidad con sus adolescentes, amigos? ¿Cómo lo manejas esto? Sí, lo bueno es que hemos tenido suerte porque como ha crecido y está en la secundaria, se ha integrado más con amistades y hemos tenido, ¿verdad?, la fortuna de conocer a sus amistades. Ellos están conectados, se llaman, se reúnen, pero también están en clubes juntos en la escuela, entonces hay mucha interacción en persona, ¿verdad?, acerca de todo esto. Muy bien. Se ha ido rapidísimo el tiempo, Esperanza. Yo te agradezco mucho, pero yo quiero hacer énfasis en los programas que hay en la comunidad. Esta campaña Chat, que está haciendo énfasis en algo tan sencillo. Aparta el teléfono y comparte tiempo con tus hijos o en familia, la cena familiar, por ejemplo. Pero también hay programas como el 988, que son programas para gente tal vez que no tiene la habilidad que tú tuviste al principio de empezar rápido a actuar con tu hijo y que no saben dónde hay información y tienen una crisis o un familiar con crisis. 988 es la opción. Pero también la salud mental. Live On es un website, es una página donde uno puede ir y entender cómo se manejan las conversaciones de salud mental. Y si hay una mamá, otra esperanza por ahí, y que tiene un hijo con autismo y que no sabe cómo manejar la situación, estos recursos son fantásticos para que lo maneje. Pero mi última pregunta para ti, Esperanza, ¿qué mensaje tú le das a una mamá, a un papá que hoy reciban un diagnóstico que su hijo tiene autismo o una necesidad especial diferente? ¿Qué mensaje tú le darías? Y puedes decirle a ellos, especialmente en la cámara. Yo les aconsejo que nadie les puede decir qué es lo que tiene el futuro para ustedes ni para sus hijos, y que tengan esperanza en los logros y el desarrollo que puede seguir adelante en términos de lo que se puede hacer. Así que díganle mucho a sus hijos cuánto los quieren y por favor aplaudan todos los esfuerzos, porque no es fácil, ¿verdad? Ni para ustedes ni para ellos. Así que sigan adelante y no se dejen por vencidos. Esperanza, gracias por estar aquí en Su Salud al Día. Fue un placer conversar contigo. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Amigos, hasta el próximo episodio aquí en Su Salud al Día. Soy Pablo Telechea y les recordamos que también nos sintonizan en Radio PBS, Radio Hispana, aquí en el estado de Utah y en otras plataformas. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Su Salud al Día
Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.